Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Las Matemáticas en Casa. Esperamos pues que esta semana de Semana Santa haya sido de mucha bendición, de mucho descanso y que los haya recargado y las haya recargado de muchas ganas de prepararse para esta prueba de este concurso Docentes y Directivos Docentes 2021. En el canal pues continuamos con esa posibilidad de prepararse con nosotros, por supuesto que sí, totalmente gratis. La idea es que en lo posible sigan los videos uno a uno. En la clase anterior fue una clase donde mostramos que algunos tipos de ejercicios que podrían resolverse a través de ecuaciones se podrían resolver de una manera un poco más cotidiana, con un pensamiento un poco más divergente que el de planteamiento de problemas. Hemos dicho que para el tema de la aptitud numérica pues se requieren algunos aprendizajes propios de las matemáticas y algunas habilidades particulares, y entre ellos hablamos de la posibilidad de plantear ecuaciones, de interpretar y analizar tablas y gráficos, también en la necesidad de que ustedes puedan plantear algunas situaciones en forma de reglas de tres, algunos conocimientos mínimos en geometría, en probabilidad y estadística y en conteo y permutaciones y combinaciones. Hemos empezado entonces en el video anterior con un poco de pensamiento variacional, la posibilidad de resolver algunos problemas que podrían resolverse con ecuaciones, resolverlo simplemente con la posibilidad de hacer una argumentación y un análisis de la información. Entonces hoy los invitamos a participar de esta segunda clase. Esta segunda clase realmente es posible que se vuelvan 2 o 3 videos. Hemos seleccionado 40 ejercicios de solo análisis e interpretación de gráficas. Lógicamente no es posible que en un ejercicio de análisis e interpretación de gráficas no se promuevan otro tipo de conocimientos matemáticos. Por supuesto que sí. Sin embargo, pues nuestro propósito en este caso es que ustedes logren de alguna manera entender y leer e interpretar la información que aparece en las tablas y en los gráficos. Básicamente esa es nuestra propuesta. Queremos hacer una reflexión frente a lo siguiente. Se promueven en todos los tipos de pruebas y preparaciones que se ofrecen, no solamente para el concurso, sino para presentar las pruebas AB, las pruebas IPES, la posibilidad de estrategias para descartar respuestas y así llegar a la respuesta correcta. Pues yo no podré decir que eso es bueno o malo. A mí me parece totalmente equivocado que no intentemos buscar la respuesta correcta y entender por qué es la correcta, sino que nos dediquemos a descartar unas respuestas y llegar a una respuesta sin tener claridad ni saber por qué es la respuesta correcta. Creo que si nos esforzamos un poco van a ver que no es tan difícil, y pues básicamente en varios análisis que se hacen de los resultados de los estudiantes de Finlandia, que son los mejores en pruebas PISA, se les pregunta si ellos de manera frecuente presentan pruebas estandarizadas con múltiples respuestas, y ellos dicen definitivamente en nuestras escuelas nunca se les ha ocurrido a los profesores hacernos pruebas de múltiples respuestas, porque no tiene ningún sentido. A veces se pierde más tiempo tratando de justificar la respuesta que de encontrar la respuesta de alguna manera, o buscando atajos para llegar a la respuesta. Así que pues, simplemente le plantean un problema y ellos tienen que llegar a la respuesta sí o sí. Por eso cuando les proponen un problema de múltiples respuestas, para ellos es relativamente sencillo presentarlos. Mientras que pues, para estudiantes y personas de Sudamérica, sobre todo de Latinoamérica, que nos va tan mal en esas pruebas, es porque no invertimos mucho tiempo en razonar para hallar la respuesta, sino para buscar los atajos sin hacer el procedimiento correcto. Así que nada, aquí los invito a que hagamos un ejercicio juicioso de aprender un poco de matemática, tener alguna actitud numérica, y van a ver que no es tan complicado. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que venimos diciendo en la clase anterior de actitud numérica, hablábamos de que las matemáticas promueven unos aprendizajes, y lo que promueve las matemáticas es el desarrollo del pensamiento o aprender a pensar. Promueve también la posibilidad de razonar de manera adecuada, promueve la lógica, el sentido común, y sobre todo un aprendizaje que promueve las matemáticas es la argumentación o la comunicación asertiva.
Así que esos serían unos tipos de aprendizajes que podríamos nosotros mencionar dentro de los que promueve las matemáticas. Pero también tenemos que decir de alguna manera que para ello se requieren algunas habilidades. No es posible pues, desarrollar este tipo de aprendizaje si no prestamos atención, si tenemos un nivel muy bajito de concentración. Necesitamos desarrollar la memoria visual, la retención, no la memoria. Es decir, cuando se hablaba del aprendizaje tradicional y las críticas que se han hecho del aprendizaje tradicional, era que se hacía por repetición y memoria. Aquí no estamos promoviendo la repetición ni el aprendizaje memorístico, sino la retención. Pues, creo que también lo hemos mencionado varias veces en este tipo de charlas y reuniones con maestros, y es que se le dificulta mucho a cualquier persona que presenta una prueba no tener retentiva. A veces, sobre todo en las pruebas de aptitud verbal, donde hay textos muy largos y a partir de ese texto le hacen varias preguntas, hemos encontrado que para responder una pregunta tienen que volver a leer todo el texto y la siguiente otra vez todo el texto, y es la prueba donde mayor cantidad de tiempo se pierde en la prueba, o se invierte mucho más tiempo en eso y dejando otras pruebas con poco tiempo o sin poder responder muchas preguntas. Así que la posibilidad de retener es muy importante, y la idea es también desarrollar esa habilidad desde esos ejercicios que vamos a promover. Entonces ya tenemos unos tipos de aprendizajes: pensar, razonar, desarrollar la lógica, el sentido común y la argumentación, unas habilidades como la atención, la concentración, la memoria visual, la retención, y vamos a mirar algunos procesos fundamentales también para el aprendizaje o tener una muy buena actitud numérica. Pues la posibilidad de generalizar, vamos a ver aquí algunos ejercicios de cómo se generaliza, de modelar, y pues tal vez el 100%, perdón, una gran mayoría de personas consideran que el fin principal de las matemáticas es que los chicos puedan resolver problemas. Se cree que si alguien resuelve problemas es muy bueno, es muy inteligente. Eso es discutible, pero definitivamente las matemáticas sí posibilitan a las personas, después de haber adquirido estos aprendizajes y de haber desarrollado estas habilidades, por supuesto que sea competente en este ejercicio de resolver situaciones, problemas. Entonces, hoy, como les decía, vamos a empezar principalmente con la posibilidad de que ustedes se entrenen en el análisis y la interpretación de datos, ya sea en gráficas o en tablas. Entonces empezamos con el primero. Una empresa ha hecho un estudio para determinar qué tan conocido es el producto que ofrece. Para este estudio realizaron encuestas dividiendo la población encuestada en 3 grupos. Los resultados fueron los siguientes. En el grupo, entonces, total de personas encuestadas: en el grupo 1 encuestaron a 200 personas. La cantidad de personas de estas 200 que conocen que existe el producto pero no lo usa fueron 110, y la cantidad de personas de estas 200 que conocen y usan el producto son 70. Si uno suma 110 y 70, eso le da 180. Y me dice, bueno, ¿qué pasó si eran 200? Pues básicamente, y es que, pues como no le interesaba este dato a las personas que hacían la encuesta o a la empresa, entonces simplemente esta diferencia que hay de 180 a 200 son 20 personas. Cree que estas 20 personas no conocen ni usan el producto, o sea, a ellos no les interesan a las personas que hacen este tipo de encuestas. Funciona igual. En el grupo 2 encuestaron a 50 personas, 250 conocen el producto pero no lo usan, y 220 personas conocen y usan este producto. Y por último, el grupo 3 encuestaron a 150 personas, 120 de ellas conocen pero no usan el producto, y 20 personas sí conocen y usan el producto. Según la expectativa de la empresa, se fijó que el producto permanecería en el mercado si el 60% de la población hace uso de él. A partir de los resultados de este estudio es probable que, entonces aquí voy a usar mi puntero para que ustedes sigan un poco mi argumentación, y es que estamos hablando del 60% de la población. Entonces, si más del 60% de la población usan el producto, aquí dice, hace uso de él, este producto permanece en el mercado. Si no, pues simplemente lo sacan del mercado. Y la pregunta es, a partir de los resultados del estudio, ¿es más probable que? Entonces, estamos hablando aquí de un término que es muy importante, aunque nuestro énfasis es la interpretación de los datos. Aquí pues hay conceptos que es necesario empezar a abordar. Entonces, veamos, hay varias opciones. Lo primero que yo les recomiendo cuando vean este tipo de tablas es totalizarlas, es decir, si el total de personas encuestadas, hay 200 del grupo 1, 500 del grupo 2 y 150 del grupo 3, uno podría decir que hay 800, si sumamos esto, 200 y 500, 750 y 150, 850, esta es la cantidad de personas que conocen que existe el producto pero no lo usan. Entonces si sumamos 110 y 250 son 360,
y 120, pues tendríamos el resultado de 480, y esos conocen y usan el producto, que son los que me interesan a mí, ¿no? Que son los que usan el producto. Entonces 70 y 220 son 290, y 20 serían 310 personas que usan el producto, que son los que a mí me interesan. Entonces, a partir de los resultados es más probable que el producto continúe en el mercado. Entonces veamos, son 310 personas los que usan el producto de las 850 total que encuestaron. ¿Listo? Yo necesito saber, veamos lo siguiente, 310 de 850, si estos 310 son más del 60% de 850. Pues básicamente, pues una recomendación para no hacer muchas operaciones es que si 850 es el 100% del total de la población, el 50% sería la mitad, serían 425. Es decir, que el 60% sin hacer cálculos va a ser mayor a 425. Como esto es 310 los que usan el producto, pues necesariamente esta cantidad es menor que 610. De tal manera que el producto, por las razones que dicen aquí, que permanece en el mercado si el 60% o más usan el producto, como 310 es menos que el 60% de estos 850, el producto no va a permanecer en el mercado. Es decir, que el producto continúe en el mercado no es una opción, podemos descartar. El producto no continúe en el mercado, esa sí es posible. Lo que va a pasar es que no continúe en el mercado, porque pues ya sabemos que 310 no corresponde a más del 60%. El producto continúe en el mercado, pues sabemos que no va a continuar, y el producto no continúe, es decir que tenemos entre dos opciones de argumentación para decidir por qué el producto no va a continuar en el mercado. Entonces, una argumentación es que el producto no continúa en el mercado porque solo 31 de cada 85 personas encuestadas usan el producto. Y la otra es que el producto no continúa en el mercado porque el porcentaje de encuestados en el grupo 3 que usan el producto aproximadamente es de 2,3% de encuestados. Y aquí no están hablando del total de personas, no del grupo 3, así que pues esa tampoco me sirve. Así que yo podría decir de una vez que la respuesta la ve. De una manera sencilla quisiera hablarles de probabilidad. La probabilidad se presenta en la medida que uno se pueda representar información en forma de fracción, una relación que se llama parte todo. La parte sería la cantidad de personas que usan el producto, que son 310, del total de personas, que serían 850. Es decir, que esta es una relación parte todo. Cantidad de personas que usan el producto sobre el total de personas. Si ustedes quitan un 0 acá y un 0 acá, pues va a quedar 35 de cada 85. ¿Qué sería lo que dice aquí? Porque solo 31 de cada 85 personas encuestadas usan el producto y eso es menos del 60%. Si quieren saber cómo sale el 60%, pues simplemente dividen 31 entre 85, da 0,36, y las expresiones decimales se pueden representar como fracciones, como porcentajes, y 0,36 corresponde al 36%. Este sería otro argumento. Ya sabemos que la respuesta entonces va a ser, la respuesta correcta es la B. Listo. Y pues, ¿de dónde sale este 31 de cada 85? Pues sería de esta expresión. Eso no habría necesidad de hacerlo, simplemente lo dice para que ustedes vieran que este 310 es menos del 60%, realmente es 36%. Y otra posibilidad que teníamos de resolver el problema era calcular el 60% del total, que serían 250. El 60% se escribe 60 sobre 100. ¿Cómo se calcula el 60% de 850, que es el total? Pues se multiplica 60 por 850, que está acá, y el resultado se divide entre 100. Si hago esa división, me voy a dar cuenta que pues el 60% es 510, es decir que el producto permanecería en el mercado si hay más de 510 personas, y pues 310 es mucho menor que 510. Pero lo importante aquí era determinar de dónde sería el 31 sobre 85, ¿listo? Que es lo que aparece aquí. Entonces ahí hay varias opciones de estos. Bueno, como les decía, hemos hecho la selección de 40 ejercicios o problemas que se resuelven pues, a través de la habilidad de interpretar y analizar tablas y gráficos, de tal manera que no esperen que haya una secuencia y unas preguntas, son preguntas al azar de distintos cuadernillos. Eso creo que nos va a dar mucha mayor facilidad y mejor preparación, sobre todo porque nos estamos dedicando exclusivamente a desarrollar esta capacidad de interpretar y analizar tablas y gráficas, ¿listo? Así que por eso no esperen preguntas en secuencia, sino que van a aparecer en distinto orden, y eso por favor que no los vaya a preocupar. Lo otro es que como son 40 ejercicios, seguramente pues vamos a utilizar varios videos para poder lograr que ustedes tengan una preparación adecuada en esta competencia de interpretar tablas y gráficas,
En el próximo video estaremos haciendo un trabajo muy interesante también sobre todo el tema de probabilidad y estadística, todo el tema de probabilidad que es muy chévere. El siguiente video pues nos vamos a dedicar exclusivamente a resolver problemas de combinaciones y permutaciones, problemas de conteo que salen muchísimos en este tipo de pruebas, y terminaríamos nuestro curso. Posiblemente sean muchos videos, no sabemos cuánto en ese momento, pero terminaríamos entonces nuestra preparación con conceptos básicos y solución de problemas utilizando geometría, que ese pensamiento métrico y espacial es fundamental también, y seguramente va a ser muy interesante esa clase también, donde de tal manera que lo que estamos proponiendo es hacer conjunto de problemas que desarrollen una habilidad en particular, y no ponernos a zapotear de un lado a otro, saltar de una habilidad a otra, sino fortalecer una en particular. ¿Listo? Entonces, sigamos entonces con este problema que es bastante interesante. Vamos a resolver preguntas del 4 a 6, es decir que aquí tenemos 3 preguntas para resolver con esta información. Para capacitar en informática básica a los trabajadores de algunas dependencias de una empresa, se contrata una institución que ofrece un plan educativo de 4 módulos. Entonces, este es lo que ofrece la institución, que ofrece la capacitación. Entonces, el módulo 1 dice acá, se llama fundamentación, tiene una intensidad de 40 horas y cobra 35.000 pesos por hora. Uno podría terminar aquí cuánto vale pues todo el módulo completo, si lo van a ver. El módulo 2 que ofrece esta institución a la empresa se llama procesador de texto. Entonces la idea es que son 30 horas esa capacitación y cada hora cuesta 30.000 pesos la hora. Es decir que eso no es lo que vale la capacitación, sino que habría que multiplicar 30 horas por 30.000 pesos. Ese sería el valor de la capacitación completa en el módulo 2. El módulo 3 se llama hoja de cálculo, son 40 horas y cada hora vale 40.000 pesos. Entonces uno podría determinar aquí cuál es el valor de la capacitación. Y por último, el módulo 4 se llama presentación con diapositivas, son 10 horas y 45.000 pesos cada hora. ¿Listo? Hay una nota que es muy importante aquí, que creo que ustedes la tengan en cuenta, y la voy a señalar con mi puntero porque me parece que es fundamental este tipo de notas así. La capacidad de cada módulo se hace con cursos mínimo 20 y máximo 30 personas. ¿Listo? Entonces estos módulos se hacen con una capacidad mínima de personas, mínimo 20 y máximo 30 personas. ¿Listo? De acuerdo a esta información, veamos la primera pregunta. La empresa pagará 4.200.000 pesos por capacitar a los trabajadores de la dependencia de insumos en el módulo 1. Ustedes tengan en cuenta que lo que van a pagar aquí es por el módulo 1, que se llama fundamentación, que es a 40.000 pesos, son 40 horas a 35.000 por la hora, y a los que van a capacitar son los que trabajan en la empresa en una dependencia que se llama insumos. Esto quiere decir que la dependencia tiene y vamos a ver entonces cuántos trabajadores tiene esa dependencia, no la empresa, solamente esa dependencia que se llama insumos. Entonces, ¿qué podemos decir? Si van a pagar 4.200.000 pesos por capacitar a los trabajadores, pues sería bueno saber cuántas capacitaciones del módulo 1, que es lo que van a capacitar aquí, puedo pagar con 4.200.000 pesos. Pues lo primero es decir cuánto vale cada capacitación. Pues si son 40 horas y cada hora vale 35.000, uno podría hacer este cálculo: 40 horas por 35.000 la hora, si uno multiplicaría 1.400.000 cada capacitación. ¿Listo? Y van a capacitar a los trabajadores de esa dependencia. Entonces, si hay 4.200.000 pesos, entonces me dice 4.200.000 pesos dividido entre 1.400.000 que vale cada capacitación. Quiere decir que con esos 4.200.000 pesos, si hago la división, pagaron 3 capacitaciones. Eso, o sea que hicieron 3 grupos. La capacitación de cada módulo se hace con mínimo 20 a 30 personas de la misma dependencia. Como hicieron 3 capacitaciones, o sea que hicieron 3 grupos, pues cada grupo tuvo que haber tenido entre 20 y 30 personas. Por lo tanto, pues como eso sería por 3, habrían en la empresa entre 60 y 90 personas. Entonces, trabajadores, de tal manera que la respuesta correcta pues es la C. Y van a ver que no fue tan complicado, simplemente tomando la información que está aquí. Una cosa interesante en este caso, les propondría yo, en caso de que fuera necesario, que pues hicieran este cálculo rápidamente aquí. Pues cuánto vale la capacitación del módulo 1, pues 40 horas por 35 son 1.400.000. Cuánto vale el módulo 2, que es procesador de texto, 30 horas a 30.000, serían 900.000 pesos. Cuánto vale la capacitación del módulo 3, que es hoja de cálculo, 40 horas a 40.000, son 1.600.000 pesos. Y el módulo 4 se llama presentación con diapositivas, 10 horas a 45.000, serían 450.000 pesos. Esa información podría ser
útil y no demora mucho hacerla. De tal manera que la segunda pregunta dice, si se le cobra a los 50 trabajadores de la dependencia de recursos humanos, esta es otra dependencia que tiene 50 trabajadores, la capacitación del módulo 2, que estamos hablando ya de la capacitación del módulo 2, y todos pagaron el mismo valor, o sea que eso ya no lo pagó la empresa, sino que ellos pagaron ese valor, ¿cuánto debe pagar cada uno? ¿Listo? Entonces, la primera cuestión que se nos presenta es, bueno, el módulo 2, ¿cuánto es que vale? Si nos regresamos, sabemos que el módulo 2 vale 900.000 pesos, entonces eso no la tenemos, y son 50 trabajadores. Como no hacen capacitaciones con más de 30 personas, pues 50 personas no puede ser un solo grupo, sino que habría que hacer con 50 trabajadores, hay que hacer 2 capacitaciones mínimo o 2 grupos. Cada capacitación del módulo 2 cuesta 900.000 por la hora, y como hay que hacer 2 capacitaciones, pues las 2 capacitaciones a 900.000 son 1.800.000 pesos. Quiere decir que estos 50 trabajadores tienen que pagar estos 1.800.000 pesos de las 2 capacitaciones. Quiere decir que si hago la división de 1.800.000 entre 50 me da 36.000 pesos. De manera que la respuesta correcta es la B. Se calcula de esta manera. Y la tercera pregunta de esta misma situación es que la empresa paga 900.000 pesos por la capacitación de los 40 funcionarios de la dependencia de importaciones. De acuerdo con el valor pagado, la capacitación corresponde al módulo. Entonces uno piensa esto, si hay 40 funcionarios en esta dependencia, pues 40 funcionarios no pueden estar en un solo grupo. De tal manera que estos 40 funcionarios deben hacer 2 grupos, o sea que hay que dar 2 capacitaciones. Si las 2 capacitaciones costaron 900.000 pesos, que fue lo que pagó la empresa, entonces usted dice, pues 900.000 dividido entre 2 grupos, la empresa pagó 450.000 pesos por cada capacitación. Y la pregunta es, de acuerdo al valor pagado, la capacitación corresponde al módulo. Entonces, ¿cuál de los módulos vale 450.000 pesos? Pues si recuerdan en la tabla anterior, la única que valía 450.000 pesos, pues era la última de las capacitaciones, la de presentación con diapositiva, así que la respuesta correcta es la D. Listo, y así terminamos este problema que es solamente de interpretación de datos de tablas, sobre la tabla. Veamos este que ya pasamos a otro nivel y es análisis de gráficos. Aquí ya tenemos un gráfico, este es un gráfico de tendencia que aparece aquí y ahorita seguramente vamos a ver diferencia entre distintos tipos de gráficos estadísticos, que hay gráficos de barras, histogramas, pictogramas, gráficos de tendencia, gráficos de dispersión y seguramente aquí lo vamos viendo. Estas normalmente que están con puntos y líneas que unen esos puntos que aparecen como figuras aquí unidas, normalmente se llaman líneas de tendencia. Entonces, la gráfica muestra los resultados promedio de una institución de educación superior en uno de los módulos de las pruebas Saber Pro entre 2011-2 y 2014-2, o sea, el segundo semestre del 2011 y el segundo semestre del 2014, comparados con los resultados promedio nacionales en el módulo y en los mismos periodos. ¿Listo? Estos son los resultados de la institución comparados con los resultados o los promedios nacionales. ¿Listo? Entonces, normalmente uno hace siempre eso, entonces obtiene los resultados de los estudiantes de la institución y luego los compara con los promedios nacionales. Veamos, según estos que están aquí se llaman convenciones. Entonces lo que dicen las convenciones es que esa línea punteada con un rombito es la información de la institución, de esa institución de educación superior, de esa universidad, y este punticos con cuadritos es la del promedio nacional. Entonces, si ustedes revisan bien, aquí dice 2011 1-1, significa primer semestre del 2011, 2011 2, el segundo semestre del 2011, nuevamente dice 2012 1, entonces el primer semestre del 2012, el segundo semestre del 2012, primer semestre 2013, el segundo semestre 2013, y así sucesivamente. ¿Listo? Y aquí aparecen los promedios. Quiere decir que en el primer semestre del 2011, el promedio de la institución fue 10.9 en esas pruebas Saber Pro y el promedio de la nación fue 9.8. Si observamos los promedios de la institución, durante la mayor parte de los semestres está por encima de los promedios nacionales, solamente en este segundo semestre del 2014 estuvo por debajo, pero normalmente siempre estuvo por encima. Eso es muy importante. Lo otro que es importante analizar es que si ustedes revisan esta es una línea que va aparentemente desciende, pero si ustedes revisan el 2011-2, el segundo semestre, tienen peor resultado que el primer semestre. Miren, en el primer semestre del 2011 le fue mejor que en el segundo.
Luego, en el siguiente año, el primer semestre repunta, vuelve otra vez arriba, pero el segundo semestre del mismo año, el segundo semestre del 2012, le va peor que en el primer semestre. Si volvemos al siguiente año, van a ver que pasa igual. Entonces, en el primer semestre del 2013 el promedio sube, pero en el segundo semestre baja, y pasa lo mismo en el 2014. Sube el promedio en el primer semestre y baja en el segundo semestre del año. Si vemos lo que pasa en el promedio nacional, aparentemente eso es una línea creciente, aparentemente, pero si usted observa en el primer periodo, el primer semestre del año, le va peor que en el segundo semestre del mismo año. Miren, el primer semestre del 2011, 9.8, y el segundo semestre del 2011, 2. Segundo semestre del 2011 saca 10, o sea que le va mejor en el segundo semestre que en el primero, contrario a lo que pasa en la institución. Le va mejor en el primero que en el segundo, y aquí en cambio le va mejor en el segundo que en el primero. En el siguiente año pasa lo mismo. Miren, en el primer semestre del 2012 el promedio es 9.9, y en el segundo semestre del 2012 el promedio es 10.1, es decir que siempre mejoran sus resultados, los promedios nacionales, en el segundo semestre por alguna razón. Entonces veamos esta línea que está acá. De acuerdo a esta información, veamos qué podemos responder. A partir de la información presentada en la gráfica, resulta correcto afirmar que los resultados de la institución empeoraron sistemáticamente periodo a periodo. Entonces, si revisamos sistemáticamente de la institución, no empeoraron siempre, porque la línea no es continua, totalmente, no es una recta, sino que empeora un periodo, mejora en el siguiente, así que no es un decrecimiento sistemático, así que esa no es. Los resultados nacionales mejoran sistemáticamente periodo tras periodo, y si nos devolvemos nuevamente a esa información, pues vemos que los promedios nacionales no es que mejoren sistemáticamente, porque si no sería una línea creciente recta. Lo que vemos que mejora, empeora, mejora, empeora, y así que no es totalmente sistemático ese crecimiento. En cada año el primer periodo siempre es mejor que el segundo en la institución. Y si volvemos a leer nuevamente, en cada año el primer periodo siempre es mejor que el segundo en la institución, y efectivamente eso es lo que decíamos, era que en cada año el primer periodo era mejor que el segundo periodo, y así lo podemos comprobar durante toda la información. De tal manera que esa sería la respuesta correcta. En cada año el primer periodo siempre es mejor que el segundo en la institución. Veamos la D como por que ustedes den cuenta, en cada año el primer periodo siempre es mejor que el segundo a nivel nacional, y no, resulta que a nivel nacional es mejor siempre el segundo periodo y no el primer periodo. Así que la respuesta correcta en este caso es la C. En esta dice, si se quiera graficar la tendencia en el tiempo de las diferencias entre el promedio de instituciones nacional, la forma más efectiva es hacerlo es. Este es un gráfico de dispersión, no es tendencia. Este es un diagrama circular o pastel. Este es otro tipo de gráficos, y el único gráfico de tendencia que hay aquí es este que está aquí, así que esta sería la gráfica que me están pidiendo. Seguramente esa respuesta es supremamente rápida, simplemente porque me preguntan por una línea de tendencia, y la única línea de tendencia que veo en estas cuatro gráficas es esta, pero uno quisiera saber este 1.1, 0.7, 0.9, 0.4, 0.7, ¿de dónde salen estos valores? Pues si se quiere graficar la tendencia en el tiempo de las diferencias, recuerden que son restas, una operación que se llama diferencias entre el promedio de la institución y el nacional. Entonces uno simplemente lo que haría es venir acá a ver realmente de dónde salen las diferencias. Pues las diferencias en el primer periodo del 2011, desde 10.9 a 9.8, si usted hace la diferencia, pues sería de 0.9, ¿cierto que sí? Perdón, de 1.1. Voy a borrar un momento acá. Y si usted de 9.8 a 10.9, pues hay 1.1, y ahí sale esa diferencia entre estos dos valores. Entre 10 y 10.7, pues la diferencia es 0.7, y así usted puede ir calculando las diferencias que hay. 1.1 correctamente escrito. Entre 9.9 y 18, pues hay 0.9, esa sería la diferencia. Y así sucesivamente se va calculando estos numeritos, que serían la diferencia entre estos dos valores. Entre 10.1 y 10.5 sería 0.4, y va calculando estos numeritos. Eso, si usted revisa simplemente la información que aparece en esta
gráfica de tendencia es exactamente eso, 1107, 0904, y esos son los valores que aparecen. Por lo tanto, pues simplemente estoy reconfirmando que esta es la respuesta correcta. Para continuar, esta es una tabla donde hay una información muy importante. Entonces vamos a ver qué sucede. En un laboratorio se está estudiando una población de bacterias. En la siguiente tabla se muestra la cantidad que había inicialmente y la cantidad presente transcurridos 1, 2, 3 minutos y sucesivamente. Entonces, en el minuto 0, o sea, inicialmente habían 1000 bacterias. En el primer minuto, un minuto después, habían 3000 bacterias. Un minuto después, en el segundo minuto, habían 9000. En el tercer minuto, 27000 bacterias. Y aquí lo que dice que así continúa esta tabla. Si la regularidad, y aquí cuando hablamos de una de las competencias o los procesos importantes de la matemática es la generalización o buscar regularidades, la regularidad que se muestra en la tabla se mantiene. Si eso se mantiene, ¿cuántas bacterias habrá en total a los 5 minutos? Entonces, la regularidad uno debería buscarla. Entonces uno dice, bueno, aquí con los tiempos no hay problema porque sabemos que va de minuto en minuto, debería 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo aparecen los números de la parte inferior? Pues uno puede buscar la siguiente regularidad. Uno se pregunta cómo se sale este término a partir del anterior, ¿cierto? ¿Cómo sale 3000 a partir de 1000? Pues uno dice, pues para que salga 3000 a partir de 1000, lo que ocurre es que se multiplicó por 3. 1000 por 3 da 3000. Entonces vamos a ver qué ocurre con el siguiente término. ¿Cómo sale 9000 a partir del 3000? Pues si uno confirma, lo que va a ver es que 9000 realmente es 3000 por 3 y uno empieza a ver que aquí aparece una regularidad. ¿Y de dónde sale 27000 comparado con el término anterior? Pues 27000 resulta de multiplicar 9000 por 3. Así que uno puede darse cuenta que aquí lo que está ocurriendo es que hay una constante, y es que se multiplica cada término por 3 y aparece el término siguiente. ¿Listo? Entonces si ocurre esta regularidad, ¿qué pasará en el cuarto minuto? En el cuarto minuto pues sería 27000 por 3, 81000. Y la pregunta es, ¿cuántas bacterias habrá a los 5 minutos? Ya que todavía no he resuelto la pregunta porque aquí apenas voy en el cuarto minuto, entonces uno podría decir, bueno, en el quinto minuto, en el minuto que sigue, pues si se mantiene la regularidad de multiplicar por 3, sería 80.000 por 3. Y si hago la multiplicación, el número de bacterias al quinto minuto sería 243.000, que corresponde a la respuesta C. ¿Listo? Esa sería entonces esa solución. Ese es un problema muy chévere que vale la pena que analicemos, porque en un mismo gráfico encontramos dos tipos de información importante, o dos tipos de gráficas básicamente. Hay inicialmente unas barras horizontales, estas que están aquí. Normalmente uno está acostumbrado a ver barras verticales, pero también pueden ocurrir que hayan barras horizontales, como en este caso. Y hay unos puntos, ¿listo? Que normalmente esos puntos uno los utiliza, puede llamarse gráficas de puntos cuando están así muy separados, o gráficas de dispersión cuando hay muchísima información, hay muchos punticos seguidos. En este caso tenemos una barra, y la barra, según la convención que está aquí, hay que aprender a leer esas convenciones. Dice que la barra indica una información en el año 1950. Un puntico abierto, es decir, que no está relleno, indica una información en 1973. Y el puntico cerrado, este que está aquí, indica una información en el 2005. Entonces le damos la gráfica. Dice, la siguiente gráfica muestra en porcentajes el salario promedio de los trabajadores de algunos países respecto al salario promedio de los trabajadores de Estados Unidos. Entonces van a comparar el salario de los trabajadores de algunos países con el salario de los trabajadores de Estados Unidos en 1950, 1973 y el 2005. O sea que van a comparar con respecto a Estados Unidos, o sea que Estados Unidos sería como el 100% del salario con el que se compara. Por ejemplo, en 1950 el salario promedio de los trabajadores en el Perú, pues veamos el Perú, es el Perú, la barra indica la información de 1950. Entonces en esta barra, por ejemplo, en 1950 el salario promedio de los trabajadores en el Perú era igual al 30% del salario promedio de los trabajadores de Estados Unidos. Entonces uno separa en esta barra y ve la información que hay aquí, y encontrará que ese es un valor entre 20 y 40, así que sería 30%, es decir que esta barra me está indicando cuál sería el valor o el porcentaje de lo que ganaban los trabajadores del Perú con respecto a los que ganaban los de Estados Unidos, que serían siempre que ganaban el 30%. Si hacemos lo mismo ejercicio con este punto negro, estoy diciendo que los trabajadores del Perú en el 2005 se ganaban, entonces me vengo por esa línea vertical, diría que se ganan el 20% en el 2005 de lo que se ganaban los trabajadores de Estados Unidos. Y si quiero saber cuánto se ganan en 1973, cuánto se ganaban comparado con lo que ganaban los de Estados Unidos, pues los trabajadores del Perú en 1973 se ganaban
casi que el 40% de lo que ganaban los trabajadores de Estados Unidos. Listo, con esa información y esa forma de interpretar esta tabla, pues podríamos responder a las siguientes preguntas. La primera es, en el 2005 el salario promedio de los trabajadores en Estados Unidos es más cercano al salario promedio de los trabajadores en, entonces vamos a ver en el 2005, recuerden que es el año que me interesa a mí, y vamos a ver cuáles de los trabajadores en qué países tienen un salario promedio muy cercano a Estados Unidos. Entonces si me vuelvo a la gráfica, voy a hablar de 2005, sería ese valor, voy a ver los puntos negros que están más altos, en ese caso, este punto negro que está aquí corresponde a Francia, y lo que dice aquí es que en el 2005 los trabajadores de Francia se ganaban el 100%, es decir, exactamente lo mismo que se ganaban los trabajadores de Estados Unidos, ¿listo? Se ganaban exactamente igual en el 2005 los franceses. De manera que, si uno quiere responder a la pregunta, el salario promedio de los trabajadores de Estados Unidos es más cercano al promedio de los trabajadores en Francia, pues básicamente porque se ganaban en ese año exactamente lo mismo los franceses que los de Estados Unidos. Y continuando dice, ¿qué porcentaje de diferencia había? Hay que leer muy bien eso acá. ¿Qué porcentaje de diferencia había entre el salario promedio de los trabajadores en España y el salario promedio de los trabajadores en Estados Unidos en 1973? Entonces vamos a ver cuál es el porcentaje de diferencia entre los españoles y los trabajadores de Estados Unidos, que son el 100% en el 73. Entonces si vuelvo a la gráfica, vamos a ver lo siguiente. En España, en 1973, se ganaban el 50%, miren si revisan aquí, es el 50% de lo que se ganaban los de Estados Unidos. A mí me interesa conocer cuál es la diferencia que hay entre el porcentaje de lo que se ganaban y el 100%. Pues si esto es el 50%, pues la diferencia que hay al 100% pues sería del 50%, simplemente, ¿listo? Así que la diferencia, el porcentaje de diferencia pues sería del 50%. Entonces la diferencia es del 50%. ¿Listo? Entonces con esa gráfica que era tan interesante podemos resolver La siguiente gráfica presenta información sobre el número de motos que han circulado por una ciudad desde 1999 hasta el 2007. Entonces, si uno observa esta información, pues dice que en 1999 circularon, podemos decir que circularon 40.000 motos. En el 2000 circularon 50.000 y pues el incremento aquí sería de 10.000 motos. En el 2001, si ustedes observan la línea azulita, son 70.000, es decir que el aumento de un año al otro fueron de 20.000 motos. En el año siguiente, en el 2002, pues miren, pasamos de 70.000 a 100.000, o sea que aumentaron 30.000, el incremento fue de 30.000. Y en el año siguiente, en el 2003, de un año a otro, del 2003 al 2002 al 2003, entonces de 100.000 a 140.000, aumentamos 40.000. Si ustedes revisan el incremento, aquí el incremento es de 10.000, aquí 20.000, 30.000, 40.000, es decir que en estos primeros 4 años el incremento fue considerable. Y si observan lo que ocurrió en los siguientes 4 años, van a notar que los incrementos sigue un incremento leve, pero ya no aumenta en la manera como aumenta en estos años anteriores. Entonces empezó a descender el incremento, igual sigue creciendo levemente en 10.000, luego si ustedes observan ya el incremento para el año siguiente, en el 2005, del 2004 al 2005 ya no alcanzó los 10.000 motos de incremento con respecto al año anterior, y si observan pues esta línea tiende a achatarse un poco, a aplanarse un poco, así que uno podría pensar en los siguientes 4 años que la gráfica va a ser como continuar esa línea roja, es decir, con un incremento muy leve aquí. Entonces, de acuerdo a esta información, usted podría decir lo siguiente: si el número de motos que circulan en esta ciudad sigue creciendo con la regularidad que se muestra en la gráfica, en los 4 años siguientes al 2007, el incremento anual, miren, tengan en cuenta por favor esta palabra, y lo que estamos tratando de ver es el incremento no en los 4 años en total, sino el incremento anual por año del número de motos será. Entonces, por supuesto que este incremento, si ustedes revisan la gráfica que está aquí, la altura, los incrementos se miden aquí en estas distancias que hay entre un año y el otro, esa altura entre esa línea azul y la siguiente. Y si usted llega a comparar pues la diferencia entre el crecimiento de esta línea que sigue aquí con cualquiera de los años siguientes, pues nunca va a superar ninguno de estos años anteriores. Es decir que teniendo en cuenta eso, usted podría decir que pues el crecimiento anual del número
de motos será entre el 2000, perdón, vamos a ver, si el número de motos que circulan en esta ciudad sigue creciendo con la regularidad que se muestra en la gráfica, en los 4 años siguientes al 2007, el crecimiento anual del número de motos será entonces menor que el crecimiento entre el 2009 y el 2010, que fue de 10.000 motos, un crecimiento bastante grande. Sí, efectivamente, uno puede suponer que ese crecimiento no va a alcanzar nunca al crecimiento que hubo en este año. Mayor que el crecimiento entre el 2000, en el 99 y el 2000, pues mayor no va a ser, así que podemos descartar esta. Mayor que el crecimiento entre 2000 y 2001, pues entre el 2000 y 2001 aumentaron 20.000, el crecimiento fue muy grande, así que pues uno supone que eso no va a ocurrir de acuerdo a la gráfica que estamos viendo. Y mayor que el crecimiento entre el 2002 y el 2003, entre el 2002 y el 2003 aumentó en 40.000 y el incremento pues no sabemos que no va a ser, de tal manera que la respuesta correcta es esta, porque el crecimiento que uno espera de acuerdo a la gráfica es que pues sea un incremento muy pequeño, nunca superior a ese que hubo en el 99 a 2000, que fueron de 10.000 motos. Dejamos aquí por hoy esta clase. Recuerden que son 40 problemas de ese formato, de esta forma de revisar o analizar tablas y gráficas, así que los esperamos en el siguiente video.